Iniciamos con lo que sucede en Puebla. Fue identificada una víctima cuya cabeza fue hallada en pleno centro de Acatzingo. El lunes amaneció distinto en Acatzingo, Puebla. En el corazón del municipio, a unos pasos de la explanada principal, el silencio se rompió con murmullos, sirenas y el murmullo inquieto de los curiosos. Ahí, sobre la banqueta y cubierto por una cobija a medio extender, apareció lo impensable. Una cabeza humana acompañada de un cartón con letras rojas, un mensaje de advertencia que apenas alcanzaba a leerse entre la prisa de los policías por acordonar la zona. Era temprano, pero las imágenes ya circulaban en grupos de WhatsApp. Lo dejaron en el centro con narcomensaje. En cuestión de minutos, la noticia reventó titulares. Peritos embalaban la evidencia, marcaban con gis, levantaban fotografías. La escena fue vallada durante horas, mientras los vecinos, incrédulos, relataban cómo el hallazgo paralizó la rutina de ese lunes. La versión oficial al principio era escueta. Un hallazgo en vía pública. Nada más. Pero en paralelo, los rumores comenzaron a tejer la narrativa. La víctima no era un desconocido, sino un joven empresario de Tecamachalco secuestrado días atrás. Horas después, las autoridades estatales confirmaron la identidad. La cabeza pertenecía a Julio Armando Torres, de 30 años, un empresario de Tecamachalco dueño de la firma Cartotec, dedicada a la fabricación de cartón industrial. Según versiones ministeriales, Torres había sido privado de su libertad días antes, y pese a que su familia habría entregado dinero como rescate, el desenlace fue brutal, decapitado y exhibido en Acatzingo. La información se volvió oficial cuando la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad confirmaron lo que corría en redes desde el fin de semana. El caso tomó un giro aún más crudo cuando medios locales documentaron la cronología del secuestro. Julio había sido interceptado la tarde del 23 de septiembre en Tecamachalco. Testigos hablaron de camionetas sin placas, hombres encapuchados, un operativo que duró segundos. Desde entonces, los familiares vivieron un calvario de llamadas, negociaciones y exigencias económicas. Todo parecía encaminado a una liberación, pero la entrega del rescate no garantizó nada. Al día siguiente, la cabeza apareció en Acatzingo con un mensaje atribuido a grupos locales que operan en el llamado Triángulo Rojo. La vida de Julio Armando, que hasta hace poco se describía en columnas de negocios y notas comunitarias, quedó atravesada por la violencia del corredor más sangriento de Puebla. Empresario joven, con apenas 3 décadas cumplidas, había hecho crecer su compañía de cartón y se había ganado un lugar en la economía local. Incluso había sido detenido en 2021 bajo acusaciones que después no prosperaron, lo que alimentó especulaciones sobre si su perfil empresarial lo había puesto en medio de redes más complejas de poder. Hoy, esas versiones resuenan más fuerte que nunca. La indignación se extendió de inmediato en Tecamachalco y Acatzingo. Comerciantes cerraron temprano, transportistas ajustaron rutas y los vecinos volvieron a mirar con desconfianza cada vehículo que pasa. El mensaje no solo fue para la familia de Julio, sino para toda la región. Un recordatorio de que el Triángulo Rojo, famoso por el huachicol, ahora combina el secuestro y el asesinato exhibido como herramienta de control. El gobernador Sergio Salomón Céspedes trató de contener el golpe político, asegurando que la situación está bajo control. Pero en el terreno, la escena decía otra cosa. El miedo había ganado otra batalla. Lo que en un inicio parecía un crimen aislado se convirtió en un espejo de cómo funcionan las economías criminales en Puebla. El secuestro como negocio, el asesinato como castigo y la exhibición pública como mensaje. Acatzingo, Tecamachalco y Tepeaca llevan años siendo parte de la misma ecuación violenta. La cabeza de Julio no solo fue una tragedia personal, fue una declaración de poder en un corredor donde la autoridad llega tarde y el crimen organiza los titulares. El hallazgo en Acatzingo no se entiende sin mirar el mapa más amplio, el Triángulo Rojo. Este corredor, que conecta municipios como Tecamachalco, Acatzingo y Tepeaca, ha sido durante años el epicentro de delitos que van mucho más allá del secuestro. Primero fue el huachicol, con tomas clandestinas perforando ductos de Pemex y camiones cargados de gas LP desviados hacia bodegas improvisadas. Después llegaron los robos de carga, el trasiego de armas y, más recientemente, las disputas por el control territorial que han dejado un rastro de asesinatos públicos. Las cifras hablan solas. En 2024, Puebla registró más de 1,300 homicidios dolosos y aunque el gobierno estatal presume una reducción en ciertos indicadores, municipios del Triángulo siguen concentrando buena parte de los reportes de violencia. Tecamachalco, por ejemplo, cerró 2024 con una de las tasas más altas de homicidios por cada 100,000 habitantes en la región. Tepeaca se mantuvo como foco rojo por el robo de hidrocarburos y Acatzingo aparece de manera constante en carpetas por secuestro y privación ilegal de la libertad. La narrativa oficial de zonas en calma
se estrella contra una realidad que los vecinos describen a diario: retenes improvisados, extorsiones y miedo a circular de noche. Los operativos no han faltado. En septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública reportó el aseguramiento de más de 50 kilos de material explosivo en Apatzingán y decomisos en Puebla vinculados a tomas clandestinas en el ducto Minatitlán, México. A la par, elementos del ejército han intensificado patrullajes en la autopista Puebla-Orizaba, considerada una de las más peligrosas del país por la frecuencia de robos y levantones. Sin embargo, estos golpes parecen apenas rascar la superficie. Por cada bodega cateada, otra se abre en un municipio vecino. El caso de Julio Armando Torres encaja en este tablero porque el mensaje dejado junto a su cabeza no es solo un acto de crueldad, sino un recordatorio de que en el Triángulo Rojo se juega algo más grande: el control de rutas logísticas. Grupos locales y células con nexos en estados vecinos han entendido que dominar este corredor significa tener llave de acceso a gasolina, transporte de mercancías y economías ilícitas que no dejan de moverse. Acatzingo, Tecamachalco y Tepeaca no son solo puntos en un mapa, son los vértices de una zona que sigue siendo el laboratorio criminal más complejo de Puebla. El hallazgo de la cabeza no vino solo. Junto a ella apareció una cartulina blanca con letras rojas, un texto que a primera vista parecía un narcomensaje clásico: advertencias, nombres de grupos y la intención de marcar territorio. Versiones periodísticas señalaron que la amenaza estaba firmada por células que operan en la región de Tepeaca y Quecholac, señalando una pugna por el control de rutas de huachicol y extorsión. La lógica es conocida. Cuando una banda quiere dejar claro que manda, la violencia no se esconde, se exhibe en plazas públicas, frente a todos. Pero lo que más levantó suspicacias no fue solo el contenido del mensaje, sino la manera en que se procesó la escena. Vecinos y reporteros locales aseguraron que, antes de que llegaran los peritos de la fiscalía, elementos policiales habrían movido la evidencia, trasladándola a una subestación de la Comisión Federal de Electricidad. La versión es tan inquietante como peligrosa. Si se confirma, se habría manipulado un sitio de hallazgo, lo que abre la puerta a que cualquier investigación futura quede comprometida. La Fiscalía Poblana reaccionó rápido, negando irregularidades y asegurando que la cadena de custodia está intacta. Sin embargo, la duda quedó sembrada. Organizaciones civiles recordaron casos previos donde pruebas cruciales se perdieron o fueron contaminadas por la intervención inadecuada de autoridades locales. En una región donde la desconfianza hacia los cuerpos de seguridad es profunda, cualquier señal de manipulación alimenta la percepción de que el crimen y el poder político caminan demasiado cerca. El mensaje de la cartulina y el presunto traslado de la evidencia se leen como dos caras de la misma moneda. Por un lado, los grupos criminales buscan sembrar miedo y proyectar poder. Por el otro, la debilidad institucional deja espacio para la sospecha y la impunidad. La ejecución de Julio Armando Torres no solo evidenció la brutalidad del crimen organizado en el Triángulo Rojo, sino también la fragilidad de un sistema de justicia que debería garantizar certezas y en cambio acumula dudas. La pregunta queda abierta: ¿qué pesa más, el terror que siembran los delincuentes o la desconfianza hacia quienes deberían enfrentarlos? Las autoridades estatales han repetido en cada informe que Puebla muestra una reducción en delitos de alto impacto. Cifras del Secretariado Ejecutivo marcan que, de enero a agosto de 2025, los homicidios dolosos sumaron poco más de 900 casos, lo que implicaría una baja ligera frente al mismo periodo de 2024. El gobernador insiste en que el estado está por debajo de la media nacional. Sin embargo, en municipios como Tecamachalco, Tepeaca y Acatzingo, las estadísticas frías se sienten ajenas. La violencia no baja, cambia de forma. Porque mientras los números pueden marcar una reducción general, los habitantes de la región viven otra realidad. La última encuesta nacional de seguridad urbana, ENSU, del INEGI, reporta que más del 75% de los poblanos se sienten inseguros, con Tecamachalco y Acatzingo dentro de los municipios más mencionados por percepción negativa. En la práctica, los testimonios lo confirman: familias que evitan circular de noche, comerciantes que cierran más temprano y transportistas que prefieren rodear por rutas más largas para esquivar retenes clandestinos. El contraste entre estadística y calle se repite una y otra vez. En julio, la Secretaría de Seguridad Pública anunció la detención de más de 40 presuntos integrantes de bandas dedicadas al robo de hidrocarburos en la región del Triángulo Rojo. La noticia buscó mandar un mensaje de control, pero apenas unas semanas después, el hallazgo de la cabeza en Acatzingo devolvió la sensación de que cada golpe oficial es respondido con un acto de terror. La ecuación parece interminable: operativo, detención, reacción violenta. Para los ciudadanos, la sensación es clara. Los números no calman cuando la sangre aún corre en las calles. El caso de Julio Armando Torres lo demuestra con brutalidad.
Aunque las gráficas oficiales insistan en descensos, la percepción es la de un estado donde la violencia se normaliza, y cada semana surge una nueva historia de secuestro, levantón o ejecución. Y ahí está la grieta más peligrosa, cuando la gente deja de creer en las estadísticas y empieza a creer únicamente en lo que ve y escucha en su propia colonia. La decapitación de Julio Armando Torres no solo estremeció a Tecamachalco y Acatzingo, se convirtió en una postal del momento crítico que vive Puebla. La violencia en el Triángulo Rojo ya no se limita al huachicol o al robo de transporte. Ahora suma secuestros, asesinatos exhibidos y mensajes que buscan sembrar terror. El golpe no es solo a una familia o a un municipio, sino a toda una región que vive bajo la sombra de los grupos criminales que se disputan ductos, carreteras y plazas comerciales. El gobierno estatal reaccionó con patrullajes y promesas de controlar la situación. La Guardia Nacional intensificó rondines en la autopista Puebla-Orizaba, y se anunciaron nuevas bases de operación en la zona. Pero en tierra, los vecinos lo leen distinto. Cada operativo parece apenas contener el problema por unos días, hasta que otra celda criminal vuelve a lanzar un mensaje. Esa es la dinámica de los últimos años, un ajedrez sangriento, donde cada movimiento oficial tiene una contrarrespuesta del crimen organizado. Lo más preocupante es que el caso Torres revela una tendencia, la mezcla de economía criminal con castigo ejemplarizante. Ya no basta con secuestrar o cobrar un rescate. Ahora se exhibe la ejecución en plazas públicas para mostrar poder y dominio. Es un mensaje tanto para rivales como para ciudadanos y autoridades. Aquí mandamos nosotros, y esa lógica convierte a cada hallazgo en un acto político, no solo delictivo. La gran pregunta es si la estrategia actual, operativos quirúrgicos, detenciones puntuales, despliegues temporales, puede revertir un ecosistema que se multiplica como una hidra. Hoy cayó un empresario en Tecamachalco, pero mañana puede ser un transportista, un comerciante o cualquier ciudadano que cruce el camino equivocado. ¿Es este el inicio de un reacomodo más sangriento en el Triángulo Rojo o apenas otro capítulo en la normalización de la violencia en Puebla? La respuesta no está en los comunicados oficiales, sino en lo que ocurra en las calles en las próximas semanas.